Sabemos que las leyes de Moisés eran tremendamente estrictas. Tanto es así que estaba en vigencia aquella famosa antigua ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. De manera que cualquiera que derramare la sangre ajena, la sangre de su vecino, tendría que pagar con su propia sangre. Estaba el asunto de qué pasaba en un accidente, qué pasaba si no era homicidio voluntario, sino involuntario. Entonces Dios proveyó. En ese momento, Dios hizo que hubiera 6 ciudades en el territorio de Israel, 3 a cada lado del río, me refiero al Jordán, que fueran ciudades de refugio. En otras palabras, frente a esa adversidad que ponía en riesgo la vida del que en realidad era inocente porque nunca fue su intención matar a aquel que por accidente cayó. Sin embargo, como involuntariamente había sido provocado, entonces se consideraba que quedaba expuesto al vengador de la sangre, es decir, al familiar del fallecido que tenía que perseguir al causante de esa muerte hasta que pagara con su propia sangre. Ahora, ¿qué eran estas ciudades de refugio? Eran lugares a donde el que había caído en esa trampa, es decir, se podía considerar que era inocente porque no había interés alguno en la persona en lastimar al otro, pero lamentablemente había causado su muerte. Entonces, Dios le proveía esas ciudades para escapar de la ira del vengador de la sangre. Bien, de alguna manera ahí vemos la mano de Dios de cómo en momentos terribles, de angustia, de tribulación, para la persona que causó ese accidente, aunque fuera de forma involuntaria, Dios había provisto un escape, una salida a esas ciudades y podía permanecer en ellas a salvo, nos dice la Escritura, hasta la muerte del sumo sacerdote. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Sencillamente porque también en tiempos de tribulación vamos a ser preservados. Dios proveerá lugares de supervivencia, remansos, como estas aguas del río que fluyen a pesar de que estamos sufriendo una tremenda sequía, una terrible sequía que está agotando muchos arroyos, que están quedándose sin agua porque muchos acuíferos, las montañas, se están secando. Pero Dios proveerá. Dios mismo se encargará de conducirnos a lugares como este, lugares de remanso, lugares en los que fluye el agua suficiente, el agua necesaria para que sobrevivamos, el agua que nos va a aliviar, el agua que proveerá para que tengamos capacidad de cultivar, capacidad de refrescarnos, capacidad de obtener auxilio en medio de esa enorme sequía. Digo todo esto para que no nos desanimemos, porque cuando pensamos de forma a veces demasiado negativa, sin considerar la provisión divina, nos podemos ver envueltos en una situación mentalmente tan difícil, tan imposible, que nos pueda parecer que ya no hay remedio, que ya no tendremos capacidad de sobrevivir, que todo nos faltará, como en aquella famosa sequía de Elías, de manera que ya no tengamos escapatoria. Por favor, confiemos en Dios. Estamos en tiempos muy difíciles, pero no son tan difíciles que Dios no esté capacitado para proveer. Dios se guardará aquellos lugares en donde podamos recibir refrigerio,
podamos recibir el agua de la vida, el agua que nos sustente, el agua que, como la palabra, nos dé aliento y podamos seguir adelante. En fin, os dejo esta reflexión para que entendamos que no hay lugar para la desesperación cuando realmente confiamos en Dios.